Y 19 de la mañana vamos a estar hablando ahora con, como les dije más temprano, con Adriana Romano. Pero antes quiero hacer un agradecimiento a las 6, Mariano Moreno, que nos está haciendo llegar, una carta de salutación por el Día del Periodista, que la está firmando la vicepresidenta de la institución, Silvina Jiménez, y la secretaria Mónica Pela. Una vez más, ante esta celebración, reconocemos el esfuerzo y dedicación de quienes llevan a cabo la difícil tarea de informar y comunicar los hechos que suceden en nuestra comunidad. Les deseamos éxitos en su labor y los invitamos a seguir transitando el camino iniciado por quienes concibieron desde el periodismo la libre expresión y el compromiso por la verdad y la objetividad. Así que muchísimas gracias, lo compartimos como todos los otros mensajes anteriormente. Bueno, bienvenida Adriana, un gusto tenerte acá. Buen día. Buen día ante Me todo, hiciste ¿no? levantar temprano. Pero las diosas no tienen problemas. No creas, no creas. Bueno, estás viniendo el 9 de julio para compartir cosas de tu carrera, de tu formación, de tu profesión, ¿no? Sí, así es. Vengo una vez por mes. Me quedo más o menos 10 días todos los meses. Desde hace ya bastante tiempo que estoy haciendo ese periplo. Trabajo allá, trabajo acá, que no es trabajar porque es un gusto lo que hago, me gusta. Claro, cuando uno está desarrollando la actividad que eligió y se siente cómodo, no lo toma como un trabajo. Sí, lo que pasa es que hay que ver el sentido del trabajo. El trabajo como esfuerzo, yo nunca lo entendí demasiado. Probablemente me esfuerce, pero me guían las ganas de hacerlo, así que, las ganas, el disfrute, el placer por hacerlo. Creo que bueno, en ese punto uno es un privilegiado poder haber tenido claro qué es lo que le gusta y llevarlo adelante. Entonces, sí, no tengo conciencia de haber trabajado a disgusto nunca. Bien. No. Bueno, vos de temprana edad descubriste el camino de las letras. Por suerte. Y a partir de ahí sí. Bueno, no solo te encauzaste, sino también has ido creciendo, has hecho muchas cosas importantes, sí, con reconocimiento fuera y dentro del país, con publicaciones, sí, te has convertido en correctora de libros, una cosa interesantísima, y que, bueno, y que uno lo haga con tanto cariño, con tanto afecto, es también para resaltar, ¿no? Sí. Porque a veces las lecturas cansan un poco. ¿Cómo es eso? Y la lectura a veces hay como saturación de lectura y necesitas un descanso. Ajá. Sí. Pero cuando uno se engancha, le cuesta después cortar. Sí, depende. Si te gusta lo que estás leyendo, sí. Pero si te referís a... Yo no me dedico a corregir exactamente el libro, sino yo lo que hago en el plano editorial, formo parte de una editorial de la que somos 4 socios, y soy editora. Entonces llegan muchos libros para publicarse a la editorial y hay un equipo que decide la línea editorial, si nos interesa o no, y después sí, ahí hay que poner el ojo sobre el texto, obviamente, y decir, bueno, este libro es interesante, tiene potencial, es una buena escritura, tiene algo para decir, y a partir de ahí sí, yo trabajo con el escritor codo a codo en el caso de la editorial, ¿no? Si es que el libro necesita todavía algunos ajustes. En alguna época sí hice el trabajo, digamos, solitario de corrección, pero en este momento ya no. Ya no, porque eso lo hace más un corrector literario, claro. Que pone el ojo sobre el libro y decide párrafos que están mal construidos, bueno, y hay que rehacerlos. Pero por otro lado, sí, en la tarea individual, sí suelo trabajar codo a codo con el escritor, acompañándolo en el proceso de escritura. Bueno, y hoy en 9 de julio estás guiando a gente que le gusta escribir, sí, orientándola desde la Biblioteca José Ingenieros. A veces en este momento lo hago en forma particular. Que hay un montón de gente en 9 de julio maravillosa que escribe muy bien y que tienen proyectos de escritura,
y bueno, me convocan, me llaman y trabajo con ellos en forma individual, ahí sí, trabajando página a página con el libro. Pero a veces la biblioteca o qué sé yo, la esquina o algún otro centro me llama y ahí he dado, sí, alguna charla, charlas sobre literatura, sobre Borges, sobre escritores argentinos o extranjeros, qué sé yo, lo que sea. Bien. Bueno, el periodismo, el periodista tiene un poco una beta desde la escritura. Feliz día, ¿eh? Muchas gracias. Un poco una beta desde la escritura. Claro que sí. Y tiene toda una técnica para confeccionar un hecho inmediato, reciente, actual, que es una pequeña historia, en definitiva, de lo que está suscitándose, de lo que está ocurriendo. Yo he sido durante muchos años profe en TEA y en Deportea también. He formado, anoche cuando veníamos en la combi, se acercó una exalumna mía que yo ya ni recordaba porque he tenido tantos alumnos, que había sido alumna mía en TEA de periodismo, en Deportea, de periodismo deportivo. Sí, yo daba varias cátedras, entre ellas escritura periodística. Y claro, enseñaba, por ejemplo, la crónica. La crónica tiene un pie en la literatura, la crónica contemporánea, ¿no? Que no es solamente la crónica de hechos, sino que se trata de cronificar una situación y llevar de la mano al lector como si estuviera atravesando con vos la circunstancia que contás. Ese tipo de crónica, que es la crónica que tiene, digamos que está muy enlazada con el periodismo de investigación, esa crónica es un poco literaria y un poco periodística. O sea, tiene la búsqueda objetiva de los hechos y por otro lado la textura de la literatura. Se puede dar el gusto de metaforizar, de trabajar, de tomar elementos que son propios de la ficción. Claro. Así que es precioso. La crónica es una de las cosas que más me ha gustado enseñar y que yo misma he hecho cuando vivía en España. Trabajaba para la revista Geo de España, que era como la National Geographic, pero pero en español, que cerró en el año 2000, cuando empezó la crisis, en 2009-2010. Y trabajé bastante para ellos, hice con Sandra Poggi, que es la fotógrafa de aquí de 9 de julio, ella hacía la parte fotográfica y a mí me habían encargado el relevamiento de todo lo que era la religiosidad popular en la Mesopotamia, ¿no? Y trabajé específicamente con Corrientes, el Gaucho Gil, San La Muerte, la Pilarcita, todos esas historias, ¿no? Sí, populares por un lado. Popular religiosa. Efectivamente, y por otro lado con esa mística que le ha dado. Con una mística increíble. Que le ha dado en el mismo pueblo, ¿no? Y sí, fue muy interesante. Así que, sí, claro, el periodismo, ese periodismo lo rocé como profe y también lo rocé como cronista, pero nunca trabajé específicamente desde lo periodístico, como en tu caso, ¿no? ¿Y cómo ves a la prensa a la luz de las redes sociales donde todos somos periodistas? Desde un tuit, desde un mensaje en el Facebook, desde la participación de donde fuere, que nos decimos las cosas, lo que se nos viene en boca a veces sin pensar, con más emoción que reflexión, y eso también impacta en todo en todas las mentes, ¿no? Y todo el mundo opina. Y todo el mundo, opinólogos de todo. De todo. Yo tenía un profesor en España, me decía sobre el periodismo, ¿no? Profesor de mucho, maestro de nada. Y entonces, que en el fondo es esto, por el hecho de estar todos los días trabajando, salvo que el que se encarrile en temas muy específicos, que los vemos sobre todo los economistas, son formados en economía y a partir de ahí tienen la corriente de opinión de los temas de economía, pero ya formados, o quien exclusivamente en un medio hace la parte jurídica.
suelen ser abogados que escriben precisamente, pero el resto hay que ir formándose. Entonces él nos decía, el periodismo tiene esa particularidad, ¿no? Profesor de abordan mucho, todo. Claro, profesor de mucho, maestro de nada. Sí, a veces se nota en algunos cronistas o en algunos noteros la falta de lectura. Sí. En el discurso se nota la mala utilización de las palabras y por otro lado la falta de conocimiento previo sobre lo que se aborda. O sea, a mí me han invitado muchas veces a la radio o a la tele acá o en Buenos Aires a charlar sobre mi novela o sobre un libro de cuentos que yo haya sacado o lo que fuere, y me encuentro con un periodista que no leyó la obra, y claro, eso está bien, uno lo disimula. Pero te limita, porque es no se triste, puede llevar. No, además, es una falta como de educación. Sí, pero además hay un factor que es que también limita poder mantener un diálogo. Una conversación en profundidad. Claro. ¿No? En profundidad. En cuanto al periodismo, me parece que, y hablo desde afuera, el periodismo ha sido el cuarto poder, y lo ha sido durante mucho tiempo. No los periodistas, sino las grandes empresas periodísticas han sido un brazo muy contundente del poder central o del poder más oculto. Y el gran engaño, por otro lado, ha sido creer que nos decían toda la verdad, y no siempre ha sido así. Si no, no hubiera tantos periodistas muertos, por decir la verdad, fuera del poder de esos medios que a veces imponen una determinada versión de los hechos. Las redes lo que han hecho es tal vez democratizar la circulación de la información. Tal vez por eso, porque se vuelven inclusive una población menos fácil de dominar, los grandes medios también, digamos, los dueños de los medios de comunicación virtual, también están poniendo el ojo ahí, limitando, por ejemplo, en YouTube, qué es lo que monetarizando lo que se sube, y eso, cuando vos monetarizás, vas limitando la información. De hecho, hay algunas cosas que uno quiere subir, o que gente que sé que investiga ha querido subir a estas redes, y la misma red se lo baja, ¿no? El algoritmo que está puesto detrás de la red impide determinadas palabras o determinadas, no sé, subir determinadas cuestiones. Entonces, la verdad es una búsqueda que todos los seres humanos queremos alcanzar, pero no es fácil, y me parece que detrás de todo eso detrás del periodista está lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Qué sé yo, de hecho vos lo habrás vivido. En un pueblo hay cosas que pasan que no se cuentan, o que nunca se han contado demasiado, porque molesta a determinado poder o a determinada persona importante o lo que fuere, y parecería que todo está bien, y a veces no es así. Entonces, bueno, si vamos a buscar la verdad, hay que jugarse de una manera muy especial, y yo creo que ese es el desafío de un buen periodista, como de cualquier ser humano, me parece. No, es muy interesante lo que estás diciendo. Nosotros lo hemos vivido acá, por contar cosas. No estoy haciendo no, juicio ni nada, pero yo te cuento, qué difícil. Y entonces, ¿sabes qué es lo que sucede? Muchas veces juega que al ser grupos de poder, Claro que sí. automáticamente te lo hacen notar, ¿Y sí? en lo cual te dicen no pauto, no Claro, te acompaño comercialmente. Claro que entonces sí. ahí vienen una especie de sanciones. Uh-huh. Y entonces hay que mantenerse en un equilibrio permanente, de poder decir las cosas, uh-huh, y que por el otro lado comercialmente te sigan acompañando, ¿no? Claro. Y que entiendan uh-huh, el mensaje que es por el tema de las responsabilidades. Nosotros tenemos 2 o 3 frases
para que la gente le sirva como sacudón y sobre eso reflexionar. Que a mayor trascendencia pública hay mayor responsabilidad pública y no impunidad pública. Claro. Y en esta sociedad muchas veces, a la luz de esa trascendencia, cierto conocimiento que se tiene de la persona, han utilizado esos mecanismos para convertirse en impunes. De hechos tristes, de hechos desagradables, de la naturaleza que fueren. Y nosotros le marcamos que al contrario, por estar donde están, tienen una mayor responsabilidad. Claro. Porque hay gente, en el caso de los políticos, están ahí porque hay gente que los ha votado. Claro, entonces se olvidan a veces. Entonces, efectivamente, entonces lo que juega con mucha fuerza es precisamente ese punto de la responsabilidad. Y hoy, una de las cosas que empieza a notarse en la ciudadanía en general, en la Argentina contemporánea, es la alta necesidad de la transparencia de todos los actos de aquellos que manejan dineros de terceros. Claro. Empezando por los políticos, también Claro, le alcanza a sí. cooperativas, le alcanza a cooperadoras y otras instituciones. Y esto es muy, muy Eso importante. es maravilloso. Y bueno, pero es lo que parecería ser que lo que aprendimos nosotros de base, de raíz, que se desnaturalizó, Sí, volver a la fuente. Claro, ¿no? porque supongo que vos cuando decidiste, o tu familia, que es una familia periodística, decidió optar por el periodismo, ¿qué lo impulsó? ¿Qué lo llevó? Un deseo de contar la verdad. Ese impulso debe haber sido, supongo, un impulso muy potente para que vos estés acá, frente a este micrófono, después de haber visto a tu padre seguramente, a tus hermanos mayores seguramente. Esa llama no se tiene que apagar. Me parece que esa veracidad es fundamental que se busque. Claro que hoy las personas, hoy está pasando algo extraordinario. Hay un despertar que yo lo percibo en todas las personas comunes, aunque no hayan estudiado, de conocer la verdad y de inmiscuirse y claro, los medios han facilitado eso. Pero en el medio virtual está esa facilidad de subir cualquier cosa, pero también ahí está la trampa, ¿sí? Porque de hecho hemos estado viendo la cantidad de noticias falsas que aparecen por los medios, ¿no? Las fake news, por ejemplo, sí. Vos elaborás una noticia falsa, la largás como si fuera una verdad y bueno, eso tiene una cantidad enorme de seguidores y distorsiona la verdad. O sea, la pelea es difícil, bueno, y es dura, pero por otro lado hay algo precioso que la gente no se come, el discurso oficial. No, porque tiene la posibilidad de cotejarlo permanentemente. Y cuando se ve engañada, esa gente automáticamente lo demuestra y se enoja y lo plantea. Por este tema que te digo de las responsabilidades públicas. Entonces, a mayor trascendencia pública, a mayor responsabilidad pública. Y no utilizar esas cosas para el engaño permanente. Bien, 9 de la mañana, 38 minutos. Estás escuchando a Adriana Román, una nuevejuliense que encauzó toda su vida en la lectura, en las letras, y conjuntamente con ello sigue creciendo de manera permanente. Bueno, le hemos convocado a Adriana que nos haga una lectura de hoy, como ve el periodismo en general, y que nos sirva también a nosotros de espejo, de reflejo, para crecer por ser palabra autorizada desde ese punto de vista. Y además está enseñando estilos de redacción y demás permanentemente aquí en la ciudad. Así que, Adriana, como siempre, un gusto tenerte. Y bueno, ¿y en qué otros proyectos estás en lo personal? Más allá de lo colectivo, a través de la sociedad. En lo personal estoy ahora con una novela nueva. Por otro lado es probable que publique fuera del país. Por suerte, yo publiqué mi primera obra en España porque terminé la carrera allá y la publiqué en Buenos Aires. Pero bueno, ahora hay algunas chances de publicar en Colombia, y Colombia lo bueno es que
que tiene una radiación sobre toda Latinoamérica, igual que México, mucho mayor que Argentina. Argentina perdió ese mercado, durante el menemismo se perdió, porque se volvieron multinacionales las editoriales. Le costó encontrar el mercado de Argentina, porque España era mucho más permeable. Claro, pero vos fíjate que... Y una vez que lo estableció, Lo que pasa es que durante los años, dicen, 40, yo no había nacido, y del 30 al 50 y pico, la Argentina exportaba a toda Latinoamérica. De hecho, la revista Villiquen tienen recuerdos imborrables, cualquier mexicano con el que te encontrás, o los peruanos, o un colombiano, todo eso. Y había además una enorme apuesta de literatura por parte de editores argentinos. MC era argentina, y qué sé yo, una infinidad de pequeñas editoriales que eran argentinas, que durante los 90 se volvieron multinacionales, sí, y son unos pulpos imposibles de manejar. En esos años también el cine, se haría muchas películas hechas, claro, en Argentina, a todos los países, sí, de la región, sí, hispanoparlante. Lo que pasa es que Argentina, bueno, te cierro eso, durante los 90 hasta el 2010 más o menos era imposible pensar de publicar en Argentina si no apostabas a una de estas multinacionales que no siempre publicaban lo que se estaba produciendo, porque estaban muy atentas al interés comercial. En estos últimos años es impresionante la explosión de pequeñas editoriales, sí, en Argentina, pero es enorme. Y la Cámara Argentina del Libro está apoyando muchísimo todo eso. Y bueno, mi editorial, Modesto Rimba, es una editorial que justamente se forjó en estos años, en estos, claro, últimos 4 o 5 años. Y ahora sí, el escritor puede apostar a editoriales más chicas, y estas editoriales a su vez están intentando vincularse con editoriales más grandes para poder trascender al mercado, en definitiva, o el mexicano o el español, que monopolizan en cierta forma, bueno, todo. México siempre tuvo una producción enorme. Sí. Yo hacía el seguimiento de eso en México por libros más técnicos, claro, desde la Universidad de México. Por lo que pasa es que las universidades... La producción enorme. Pero hay dinero puesto en la producción de libros, de las universidades. La investigación y el estímulo en la producción. Colombia y México es maravilloso, la cantidad de dinero que pone el Estado, no así en Argentina, para apoyar la industria del libro. Pero una cosa es la industria del libro, correcto, y otra cosa es la escritura. Y vos me preguntabas, y sí, estoy con una novela nueva. La que publiqué hace 2 años, Cuando deje de llover, anduvo muy bien y probablemente se publique afuera, en España. Mirá qué bien. Bueno, sí, enhorabuena. Y la nueva, vamos a ver, está ahí en camino. Me estoy divirtiendo mucho escribiéndola, me encanta escribir. ¿Y el tema se puede adelantar? Sí, es la historia de 7 outsiders, digamos, 7 personajes que jamás se podrían haber conocido si una noche del 7 al 8 de abril, porque la novela dura toda una noche, una mujer que se llama Elena sin H sale a la calle después de muchísimo tiempo de estar encerrada en su casa. No sabemos por qué estuvo encerrada, pero lo cierto es que pudo salir. Y esa noche, que es el Jueves Santo, se encuentra con un barrendero, con el barrendero con el que alguna vez se nota que ha conversado, porque está en la calle justo cuando ella abre el portal de su casa, se lo encuentra. Ese es el Gordo, un tipo que recorre la calle y está feliz de levantar la basura. Y además es un filósofo de la basura. Y se ponen a charlar y el tipo le dice a Elena: no se va a quedar sola en la calle a esta hora, la invito al corso.
pero ¿cómo el corso? Si los corsos terminaron en marzo y hoy es abril, bueno, no importa, le dice el tipo, a los barrenderos se nos da en esta época. Y se van a la isla Maciel, donde en un viejo galpón de la Anglo está el corso de los barrenderos, porque digamos, en barracas donde supuestamente iba a ser el corso, están ahí, se lo han dado a las costureras a domicilio, o sea, es una locura. Y en ese periplo se van encontrando esta Elena sin H y el gordo, van con un montón de gente, eventualmente 7 son, una travesti que se llama Amparo, que es hermana del gordo, la mujer del gordo que se llama Mirta, el rata, que es un sereno es el sereno de autos de un garage, la piba, que es su mujer, y Juan, que es un escribano viejo que ha dejado su casa, su mujer, sus hijos, un hombre de 78 años, por lo menos, y ha tomado la decisión, porque sabe que no le queda mucho tiempo de vida, de ir a buscar al amor de su vida, que se llama Elena con H. Y ahí andan, y tienen que llegar a lo de Elena con H, a buscarla, y en ese viaje se va definiendo toda la historia, nada, medio loca en esa noche. Pero si me atrapó a mí, seguro que a los oyentes y que te están viendo en video. Así que ahora los tengo como no pueden llegar son las 4 de la mañana, estoy a las 4 de la mañana detenida, están ahí detenidos, porque Elena con H está viviendo en una especie de chacra pasando el salado, así que hay que salir de la isla Maciel, hay que hacer tiempo, recorrer Buenos Aires. El rata tiene una combi y están viajando esos 7 que no se conocen porque no son familia, claro, porque no se conocen ni los olores, porque contentos y molestos, gente mayor haciendo un periplo de pendejos, porque en realidad, y se les va pasando la noche y tienen hambre y entran en un lugar que se llama Ravioles 24 horas. Y ahí es famoso en Morón, no existe obviamente, Ravioles 24 horas, porque hacen ravioles de seso, pero es Semana Santa. Claro. Entonces igual, van a comer ravioles 24 horas y de pronto aparece el cuñado del dueño de Ravioles 24 horas, que se le ha hecho protestante y viene a dar una especie de panegírico tipo pastor protestante, hablando sobre el pecado y sobre la gula y sobre que la sidra es alborotadora, y estoy ahí detenida porque me cuesta muchísimo trabajar ese discurso. Así que nada, estoy leyendo. No, pero es de alta creatividad además. Te felicito. Me estoy divirtiendo mucho. Me encantó, y seguramente a los oyentes también. Bueno, y te vamos a convocar en su momento. Dale. Todavía no sé ni cómo se va a llamar, pero bueno, va a salir. Bueno. Como todas las cosas tuyas. Te agradezco, Gustavo. Adri, enormemente la gratitud de este gesto y todo lo que nos has enriquecido en la mañana de hoy. Bueno, gracias por convocarme. No, y a seguir disfrutando. Bueno, 9:48 de la mañana, te recordamos, 11 grados 2 décimas la temperatura, 84% de la humedad, hay un sol hermoso, pero frío. Pero hace frío, está fresco. A disfrutar, que Dios los bendiga. El lunes los vamos a estar despertando como siempre con todas las noticias. Buen fin de semana, chao.